Voy a leer los primeros 4 versículos. Primera de Tesalonicenses 3, 1. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, exhortaos respecto a vuestra fe. Esa es la primera cosa, para exhortaos y respecto a vuestra fe. Es una de las cosas que tenía Pablo en mente, la preocupación, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esta es la otra. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Todo creyente debería saber esto. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. El título del mensaje es el trabajo del amor cristiano. Vamos a ver ese trabajo del amor cristiano en acción. Vemos que una de las características del Evangelio en poder es que es un amor que trabaja, es una fe que obra. Y hoy vamos a ver ese amor en acción en 2 aspectos del amor que vamos a ver aquí: la exhortación de la fe, porque esta fe, la fe verdadera, es la fe que obra por el amor. Y vamos a ver también la parte de las tribulaciones. Me llama la atención aquí donde dice, porque también estando con vosotros os predecíamos. Cuando se dice predecíamos, no es estamos prediciendo algo que puede o no puede ocurrir, porque bien clarito dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y realmente eso va. ¿Y por qué razón se predice con toda la seguridad? ¿Por qué Pablo sabía que íbamos a pasar por tribulaciones? Lo primero que quiero que nos quede en la mente, no es porque Dios se quiera y nos quiera pasar por tribulaciones. El problema, hermanos, es porque pecamos. El problema es que aunque seamos regenerados, aunque seamos lavados, aunque nazcamos de nuevo, nuestros pies se siguen ensuciando y pecamos. Y es por esa razón que pasamos por tribulaciones. Tenemos un enemigo en común, el mismo que tenía Cristo, y eso también es otro problema. Entonces son cosas que son normales en el creyente. Por eso vamos a introducir eso nomás para introducción. Así que Satanás siempre atacará la fe, y por el otro lado un mal conocimiento de la doctrina del sufrimiento y las aflicciones es fatal. Tenemos que tener conocimiento, y aquí se ve que los tesalonicenses en poco tiempo, 3 semanas posiblemente, estas personas tenían ese conocimiento y sabían que iban a pasar, y Pablo estaba preocupado por el corto tiempo que había sido formada esta iglesia. Estas eran las 2 razones por las cuales el apóstol Pablo estaba tan afligido por los tesalonicenses. Hoy vamos a ver algunos aspectos más del evangelio en poder, cómo transforma la iglesia y el liderazgo. O sea, este evangelio no solo transforma la iglesia, sino el liderazgo. Lo estamos viendo aquí en el texto, las cuales son parte integral del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es importantísimo que nos quede claro. El evangelio en poder fortalece la fe, unifica el cuerpo de Cristo en el vínculo del amor y vigoriza la esperanza. Y de ahí el texto donde vamos a apoyar el mensaje. Es una exhortación. Este texto dice en Hechos 14. Estamos viendo cómo lo que se supone que debería de saber la iglesia primitiva. Estamos hablando de Hechos 14. Estamos hablando en el contexto del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que en cuanto pasó y fundó estas iglesias, él en el primer viaje misionero todos vemos que él regresa por el mismo lugar. Y fíjate lo que dice en Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer discípulos, luego volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Fíjense lo que estaba confirmando. Esa es precisamente la preocupación. Ese es por eso que él quiere volver, quiere confirmarlos en la fe, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso es lo que Pablo está queriendo hacer con ellos.
y diciéndoles, es necesario que a través, es necesario, es el mismo, es necesario que Cristo muriera, es necesario volver de nuevo el de Nicodemo, es necesario, no hay otra opción, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si entendemos la teología del sufrimiento, y esto va a ser sencillo para nosotros, pero si creemos la mentira de que nosotros, la iglesia, no va a pasar por tribulaciones, ahí vamos a tener un problema. Y eso es una enseñanza que también se dice por ahí. Así que como bosquejo para el día de hoy, el mensaje es preocupación por los hermanos. Ese va a ser nuestro primer encabezado. Noticias consoladoras de fe y amor, el segundo. Y un ferviente deseo de crecer y abundar en santidad y amor. Vamos a comenzar. Preocupaciones por los hermanos. Primera de Tesalonicenses 3:1. Por lo cual. Y por lo cual nos conecta con lo que venimos viendo. A este punto tenemos a Pablo en Atenas, preocupado. Ya saben en el contexto cómo salieron de Tesalónica, llenos de problemas, huyendo. Entonces, ese es el contexto por lo cual. Ahora ya saben por qué están en Atenas. ¿Por qué? Porque lo sacaron de Tesalónica. Por lo cual, no pudiendo soportar más, ahora Pablo, ahí en Atenas, está muy preocupado por la reciente iglesia fundada y que no puede regresar a verlos. No puede, porque acaban de salir en problemados. Dice, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y aquí vemos que este acuerdo lo toman entre los tres. Era un grupo de tres: Pablo, Silas y Timoteo. Soportar es un fruto del amor que podemos ver aquí, porque es una de las formas de ver el trabajo de amor o el amor en acción. Primera de Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre. Es algo que es un fruto del amor. Todo lo cree, todo lo espera. Tiene una esperanza y todo lo soporta. O sea, ahorita están a punto de reventar. Pablo siente dolores de parto por esta iglesia que está formada. Él quiere que Cristo sea formado en ellos y está muy preocupado por ellos. Versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano. ¿Quién lo enviamos? Porque habla en plural, él y Silas, ¿verdad? Y envían a Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaos. Fíjense para qué lo mandan. Dice, para confirmaos, exhortaos respecto a vuestra fe. O sea, es como si dijera para sostenerlos, para asegurarlos, para fortalecerlos y al mismo tiempo exhortarlos respecto a vuestra fe. Ya saben que Satanás siempre intentará que la fe tambalee. Primero se va Timoteo, se quedan Pablo y Silas, por eso nos quedamos solos, dice. Pero finalmente se queda solo Pablo. Fue en Corintios donde finalmente se vuelven a reunir, porque dice en Hechos 18:5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Ves que finalmente se va también Silas. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, finalmente fue en Macedonia, en Corintios, donde se vuelven a reunir cuando regresan de Macedonia. Ya sabemos que Tesalonicenses estaba en la provincia de Macedonia y Pablo estaba en la provincia de Acaya, en Corintio. Es Dios el que nos alienta, nos anima, nos conforta, pero una forma de cómo lo hace es a través de nosotros. O sea, sabemos que el aliento viene de Dios, pero somos nosotros. Por eso Jesucristo, lávense los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que hagan lo mismo. Así que esto de confortarnos, de ver si hay un problema y alentarnos nosotros, sabemos que viene de Dios, pero lo hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros sabemos que la fe es un regalo de Dios, que la fe salvadora no la produce el hombre, pero la fe la tenemos nosotros ya, ¿verdad? Porque Dios nos la dio. El arrepentimiento sabemos que también es un regalo de Dios, pero somos los que nos arrepentimos después de que tenemos la fe, después de que nacemos de nuevo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Aquí, en primera de Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ya sabemos de dónde viene todo, después que hayas padecido un poco de tiempo. O sea, eso va. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y restablezca. Así, ya sabemos de dónde viene, por eso la oración a Dios. Él mismo es Dios, pero ¿cómo lo hace?
¿Por qué no fue Dios a Tesalónica? Fue por medio de Timoteo, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que Dios quien lo hace, pero nos usa a nosotros. Por eso la exhortación, para que ustedes no digan, bueno, eso lo vamos a esperar todo de Dios. Sí, hermano, viene de Dios, pero nos usa a nosotros. Es Dios el que nos habla ahorita en la predicación, pero quiso usar esta cosa, ¿verdad? Pero así es el evangelio. El tener una fe fortalecida, estable, firme, sabemos es obra del Espíritu Santo, pero lo hace a través de nosotros y en nosotros. Por eso la genuina preocupación del apóstol en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo sabía que esto se resuelve en Dios. Sin embargo, él era el que sabía que tenía que hacer algo hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, esto quiere decir hasta que su fe sea estable, hasta que su fe esté fuerte. Cristo se ha formado en vosotros. Y el mismo Cristo nos advierte de este peligro. Mateo 13:18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Vemos nosotros que de la gente que oye la palabra, de las gentes que creen, 3 partes de esas se dividen en 4 partes. Una funciona y 3 de esas no, ¿verdad? Entonces vemos aquí que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, en la parábola del sembrador, viene el malo. Y eso es lo que Pablo está preocupado. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y por eso Pablo quiere que sean fortalecidos, porque él sabía que Satanás estaba estorbando la obra de Dios, la obra del evangelio. Y sabemos que para saber que una verdadera fe es genuina, eso es un regalo de Dios y obra por el amor. O sea, la prueba de saber que la fe es genuina es porque primero es un regalo de Dios y segundo porque es una fe que obra por el amor. Es una fe que obra, es una fe que no se queda quieta. Esa es una fe, esa es la realidad. El otro motivo que preocupaba a Pablo es que muchos tropezaban a causa de las tribulaciones, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Lo da por hecho, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Lo saben y lo deberíamos de saber nosotros, pero hay una enseñanza que te dice, no, nosotros no vamos a pasar por la tribulación. No importa, hermano, todo mundo no se va a ir de aquí sin pasar por tribulaciones. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Ya sabía Pablo que estaban pasando por tribulaciones. En cuanto conocieron el evangelio, se metieron en problemas en la sociedad donde vivían. Tenían muchos problemas que por eso le dice, ya sé que lo están haciendo. Pablo sabía que Cristo les enseñó esto mismo, al menos estas 2 cosas estaban pasando aquí. Lo sabemos por los motivos que preocupaban a Pablo. El mismo Mateo 13, versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, es el otro grupo de personas, la otra cuarta parte. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pablo sabía que recibieron el evangelio con gozo, que lo recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, pero sin embargo está preocupado. ¿Por qué? Porque algunos de esos, fíjate lo que pasa, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Porque no tienen una buena teología de las aflicciones, de las tribulaciones. Dice, porque al venir las aflicciones y la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan. Si te enseñan que no vas a sufrir, que estando en Cristo es puro gozo, eso espérate a que entremos al estado eterno. Necesitamos entrar al siglo venidero, ahí sí no se llora, aquí sí se llora. Así que eso va a pasar. Tampoco somos pesimistas, hermanos, porque nosotros, como lo vamos a ver ahorita, sabemos que el creyente, todas las cosas le ayudan a bien, hasta las tribulaciones, y se goza en las tribulaciones. Irónicamente, ahorita lo vamos a ver. Un buen conocimiento de la teología del sufrimiento es esencial para hacer frente a las tribulaciones, no extrañarnos, sino hasta gozarnos. No solo no extrañarnos, sino hasta gozarnos. Segunda de Corintios 7:4. Y todo lo que digo lo confirmo con la palabra. Estoy predicando el evangelio de Cristo. Mucha franqueza tengo con vosotros. Esta es palabra de Dios. Mucho me glorío con respeto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Fíjate,
¿Qué le pasó? ¿Por qué tan contento? Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. Oye, es que tanto hay que está tan gozoso. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Se oye raro. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es una correcta teología del sufrimiento, hermano. Es una correcta teología del sufrimiento. Los verdaderos creyentes tenemos promesas de Dios de que nada nos separará de su amor, por lo cual tenemos camino libre para orar por esto. Por ejemplo, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si yo tengo una promesa, para que yo pueda orar y estar seguro que Dios me la va a contestar, Dios tuvo que haberme lo prometido en su palabra. Eso lo sabemos aquí. Así que dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O preocupaciones? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esto por causa de ti es importante, hermano. Porque si tu tribulación y tu problema es por andar de ladrón o por andar metiéndote en problemas, andabas tomado y ahorita traes un problema con un DWI, eso no es por causa de Cristo. Estamos hablando por causa de Cristo. Persecución, esa es la que se goza uno. En aquella preocúpate. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No estamos solos. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una correcta cosmovisión bíblica del sufrimiento para que saquemos provecho de él. Sería 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, y se dice leve no porque sea leve, hermano. Cristo sufrió la cruz con el gozo puesto delante porque sabía los resultados. Así que es leve en cuanto a lo que, si sabes lo que sigue, lo que está del otro lado. Es leve si sabes el resultado. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, porque no son para siempre, nuevas son cada mañana tus misericordias. Siempre tenemos esperanza en Dios. Leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es sacar provecho de las tribulaciones cuando tenemos una buena teología del sufrimiento. Las aflicciones van porque van. Nadie llega a la Canaán celestial sin pasar por el desierto. Israel no tuvo otra opción, tuvo que cruzar el desierto. Al igual que Pablo y sus colaboradores, toda la Biblia nos advierte de esto. O sea, no hay yo estoy hablando de esto y es un tema importante. Y cuando hago esto, rápido les hago un recorrido de la teología del sufrimiento. Veamos este ejemplo cuando Israel se apartaba de Dios. En Jueces 2. Nosotros sabemos que después de que se les entregó la tierra, el pueblo de Israel fue puesto por jueces y de allí comenzaron a pecar. Se muere José y comienzan a pecar el pueblo de Israel. Se empiezan a apartar de Dios. En Jueces 2:15 dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. ¿Qué pasó? Antes por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba con ellos para bien. Y ahora está para mal, como Jehová había dicho. Y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. ¿Y qué pasaba? Ustedes ven el libro de Hechos, de los jueces, perdón. El libro de los jueces, hermano, es la misma historia de nosotros. Nos portamos bien y todo bien. Nos portamos mal y todo mal. Nos arrepentimos y llega un momento de refrigerio en nuestras vidas. Eso es el va y venir del libro de Hechos. Y realmente somos crueles, hermanos. Mira, nomás para que tengan un contexto. Ustedes se acuerdan de la historia de Gedeón, que comienza de Gedeón, que comienza en Jueces 5, 6 y 7. 6, 7 y 8, perdón. Este hombre, ustedes saben que Madián estaba siendo oprimido a Israel. Ustedes conocen la historia y se lo voy a decir rápido, pero es importante lo que les voy a decir. Sabemos nosotros que prácticamente Dios le dice, te vas a enfrentar a los madianitas. Y era un ejército grande, y tengo el número, eran 120,000. Pero no eran todos, en total eran 135,000. Y Dios tenía, Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres. Dice Dios, no, son muchos. ¿Cómo? Capaz que van a creer que ustedes lo hicieron. Todos los que tengan miedo, váyanse a su casa. Se fueron 22,000, quedaron 10,000 personas. Dice Dios, todavía es mucho. Señor, 10,000 para 35,000.
Y en la misma historia están esas cifras, no me las estoy inventando. Yo no hablo si no basa en la palabra de Dios. Y dice, sí, son muchos, y si no, todavía llévalos a las aguas, voy a escoger otros. Redujo el número a 300 personas. Y con 300 hombres, Gedeón dice que ya había matado a 120,000 que sacaban espada y andaba persiguiendo a otros 15,000 que faltaban con 2 reyes más. Finalmente los agarró y los mató. Así que el total son 135,000. ¿Y sabes qué hizo Gedeón? Después de eso, le dijo a todos denme un zarcillo, un arete del botín. Y le dieron, pero eran 135,000 hombres. Ponle que, dice que cuando le dieron el zarcillo se lo dieron contento porque había mucho más botín. Y el peso eran 1,700 ciclos de oro. ¿Y sabes qué hizo? Un efod, y puso un ídolo, y el pueblo de Dios se prostituyó en ese ídolo. O sea, Dios le dijo, yo quiero que no sean tanto para que no le den la gloria al hombre. Se la dieron a un ídolo miserable. O sea, así somos nosotros, hermanos, toda la vida. Tantito Dios nos da algo y luego le damos todo. Por eso es que las aflicciones vienen, porque Dios nos quiere regresar a que recobremos el conocimiento. ¿Qué nos pasa? O sea, siempre estamos confundidos y ahí viene todo eso. Así que lo mismo nos advierte Cristo acerca de esto en Juan 15:18. Si el mundo se aborrece, ya me fui desde el Antiguo Testamento, ahora vemos en Cristo. Sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros, para que vean que las tribulaciones vienen por causa de Cristo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta es la fuente de por qué las tribulaciones y las aflicciones. Lo mismo los apóstoles, 1 de Pedro 4:12. Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero cuando todos te dicen que vas a estar bien, que Cristo te ama, que es una felicidad perpetua, que en las tribulaciones no vienen, pues te sorprendes y crees que es una cosa extraña. No, hermano, no es una cosa extraña, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y eso hicieron en muchas ocasiones los apóstoles, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, cuando se me viene una calumnia y me atacan de algo y sé exactamente que no lo hice, me da una especie de gozo y me preguntan, pero ¿por qué? Porque sé que no lo hice. Pero ¿cómo me duele cuando me atacan y sé que estoy manchado? Eso sí duele, pero cuando me calumnian, me atacan y sé que no lo hice, hay un gozo especial en mi vida. Yo creo que lo debe de haber en la de ustedes. Eso es sufrir bien, porque sufrimos por Cristo. No sufrimos por pecadores. No estoy diciendo que no pequemos, Versículo 5, por lo cual también yo no pudiéndolo soportar más. ¿Ves el apóstol? La preocupación genuina, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Envié para informarme de vuestra fe. Ahí estaba el punto, en la fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. Detrás de toda obra de oposición se encuentra Satanás. Y también, hermanos, no es Satanás, son hombres que guían a Satanás. Por eso Pablo dice, Satanás me estorbó. No que Satanás se le aparó y lo estorbó, no. Los judíos que lo sacaron de Tesalónica, ahí estaba la obra de Satanás. Los judaizantes que lo aborrecían, ese era Satanás. Por eso dice Pablo, Satanás me estorbó. O sea, había oposición. Dice, no hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si el enemigo logra quebrantar la fe, tendrá éxito. Y esto preocupaba a Pablo porque la aflicción podía tambalear su fe, y esto lo sabe el diablo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí vemos nosotros en el texto que dice, que no sea que os hubiese tentado el tentador. Pablo sabía que estos hombres, los judaizantes, estaban levantando toda clase de falsos, estaban atacando la fe de los hermanos y estaban sufriendo por la fe en Cristo. Porque estaban dejando de hacer las mismas cosas que hacían todos los demás. Problemas en el trabajo, problemas
en la sociedad, en la familia, divisiones, y eso era por causa de Cristo. Entonces Satanás le dice, eso es porque le creyeron a Pablo, y ahí es donde está la obra de Satanás. Dios nos capacitará para consolar a otros hermanos en la fe. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo y por medio de Timoteo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Bendito sea el Dios y Padre. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Ves? Dios consuela a Pablo, Pablo manda a Timoteo a consolar a los hermanos, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Es Dios el que lo hace y nos usa a nosotros. Segundo encabezado: noticias consoladoras de fe y amor. El verdadero amor se goza de la restauración. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Fíjate, fe y amor. Que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Qué gozo, qué alegría esas noticias. Firmes en fe y amor y esperanza. Estos medios de gracia que el Espíritu hace en nosotros se verán manifestados por el trabajo del amor de Dios en los creyentes. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe, pero la que obra por el amor. Eso es lo que estamos viendo, por eso Pablo dice, una de las características o de los aspectos del evangelio en poder es que es un evangelio, un amor que trabaja y una fe que obra. Esto queda más que claro en Primera de Corintios 13, viendo el amor y sus frutos. En Primera de Corintios 13:13 dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya que del mismo amor, la fe obra por el amor. Y la esperanza tiene que ver con ese amor que tenemos en Cristo, esa unión, esa esperanza que tenemos en nuestra reunión con Jesucristo. El trabajo de este amor es de procedencia divina, no es terrenal. Ese siempre será hipócrita, el terrenal. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ya ves que es de procedencia divina. Para el amor fraternal no fingido. Hay uno fingido, que la falsa religión siempre te espera en la puerta, te da un abrazo, te alienta. Es un amor fingido, pero que el amor es de Dios, no es fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Puro. Eso solo lo produce el amor de Dios. Pero dice ahí bien clarito, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, versículo 7, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjate la forma, ahí está, la fe ayudó a que se fueran consolados. Ve, el fruto del amor de Dios en los creyentes es el más grande gozo en la iglesia y sus líderes. Ver la fe fortalecida, la fe que obra por el amor. Tercera de Juan 1 dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Lo que uno dice parece no tener fe, lo está diciendo el apóstol Pablo aquí, Juan, perdón, y es verdad, hermano. Y yo que no me puedo comparar con eso, últimamente, en los últimos años, no hay nada más que me haya dolido que ver el fracaso de algunos hermanos en Cristo. ¿Cómo me desilusiona eso? ¿Cómo me vacía el alma ver que una persona que yo creí que era creyente, que yo creí que era cristiano, falla la fe? Por esa razón entiendo, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hermanos andan en la verdad.
Y cómo me gozo cuando se habla bien de la iglesia, cuando los hermanos dan prueba de su fe, cuando ellos mismos motivan a otros a amar al Señor, cuando pueden decir eso, porque daña mucho a la iglesia el mal testimonio. El amor de Dios en nosotros siempre fortalece la fe, unifica a los hermanos. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Este amor viene de Dios. El amor de los creyentes es un amor de Dios. El amor del mundo siempre es así. El amor del mundo siempre apunta así. El amor de Dios apunta así. ¿Me entiendes? El amor de Dios siempre. ¿Cómo es que dicen que en esta iglesia aman? Estoy sin dinero, no me dan, no me consiguen trabajo. A eso vienen. ¿Cómo dicen que el amor de Dios? El pastor dice, ni me visita. ¿Qué es eso? O sea que tú crees que el amor es que te den todo lo que tú quieres. Lo vimos en la escuela dominical. Ese es el amor que tú crees, no es el de Dios. El amor de Dios es lo que tú das, porque más gozo hay en dar que en recibir. El que da se goza, el que recibe es un miserable. Se goza el que da. Dios es verdad lo que dice, hermano, hasta los impíos dan porque se gozan dando. Cuando llega un hombre rico y comienza a dar dinero por todos lados, halagos y felicidad, ¿quién se está gozando? Sí, los que están comiendo lo que le da se gozan, pero se goza más él, el que está dando. Y el que recibe siempre se siente miserable porque siempre está comiendo de lo de otros. Se goza, hay más gozo en dar que en recibir. Y es verdad lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El amor de Dios es así, hermanos. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este amor de Dios, solamente el que es nacido de Dios y el que conoce a Dios lo produce, porque es de Dios. Aquí queda más que claro que la fe verdadera obra por el amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Ves? El amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No quiere decir que cuando nosotros amamos conocemos a Dios. No, es que este amor viene de Dios y solamente así lo vamos a conocer. Veamos que la fuente de este amor es Dios. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí en la cruz se mostró la prueba más grande de amor. Y mira el 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, eso no va de aquí para allá. ¿Me entiendes? Dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, y esta es la fuente del verdadero amor, del amor cristiano. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios, para amarnos, hermanos, no estuvo esperando que te portaras bien, que lo aceptaras. ¿Qué estaban haciendo los hombres en la cruz? Lo vimos en la escuela dominical. Lo injuriaban, se burlaban de Él, lo maltrataban, y Él los amó. A uno de ellos lo amó. Y Él a uno de ellos lo amó. Así que no quiere que este amor de Dios no espera el bien de los demás para darlo. No es así, hermanos. Ese es el amor egoísta del mundo, pero no el de Dios. Versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La firmeza de la iglesia es vida para los hermanos. Esto es la vida. Ahora, si me siento vivo, podríamos parafrasearlo de esta manera, porque dice, porque ahora vivemos. Podemos decir, ahora me siento vivo, siento que nací de nuevo. Ahora es que de verdad estoy disfrutando. Hay muchas formas de parafrasear esta frase, por eso, porque ahora vivimos. Con estas noticias, wow, volví a nacer, volví a vivir. Es como cuando te gusta algo mucho. Si vosotros estáis firmes en el Señor. Por eso Pablo dice, estos dolores de parto tienen un tiempo. ¿Hasta qué? Las mujeres saben que hasta que nace el niño se les quita. Y Pablo dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y como vienen las noticias que ya Cristo fue formado en ellos, Pablo dice, ahora parí, ahora vivimos, ahora disfruto, ahora descanso, ahora me gozo. La firmeza de los tesalonicenses consiste en su vínculo de amor. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios,
santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos estos son los frutos del Espíritu Santo. Todas estas cosas tendrían que estar pasando en nuestras vidas. Soportaos unos a otros. Fíjate dónde está la cosa. Perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No porque no haya problema. El amor cristiano perdona. Este amor de Dios perdona. No está esperando. No, a mí me las hacen y me la pagan. No, yo sí, a mí no. Qué bonito se oye eso. No, yo humillarme jamás. Ese amor tuyo no es. Entonces, ¿qué quieres? No conoces el amor de Dios. No estás ahí. Y sobre todo dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por ahora permanece la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero de todos ellos el amor. O sea, es el más grande, es el mayor, el amor. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Cuando estas cosas llegan, cuando los momentos son gozosos, ¿qué es lo que debe de hacer? Acción de gracias. En esta iglesia, desde que se abrieron las puertas, a veces hemos estado 3 personas. Yo recuerdo esa fecha, donde tenía 2 sentados enfrente y yo hablando. No vinieron. Días de esos lluviosos, feos, frío. Pero ahí estuvo la lamparita orando cada miércoles. Y siempre comenzamos con las acciones de gracias, dándole gracias a Dios por todas las oraciones que nos contesta, dándole gracias a Dios por esta iglesia, por las iglesias hermanas, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios hace. Vemos niños mujeres embarazadas que pedíamos porque Dios las cuidara, le damos gracias a Dios cuando el niño nace, enfermos que estuvieron enfermos, le damos gracias a Dios cuando se curan, hombres que estaban en pecado, le damos gracias a Dios cuando se arrepienten. Es acción de gracias. Así que acciones de gracias por el gozo de ver a los hermanos fortalecidos en la fe y victoriosos en las tribulaciones. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Siempre. Aquí no quedaba otra cosa, hermanos. Primero las preocupaciones se volvieron en gran gozo. En gran gozo. Ahora, este gozo, por eso, para que no digan que cómo está de raro eso, este gozo no hubiera sido posible. Esta alegría que Pablo está sintiendo, ahora vivimos, ahora siento que nací de nuevo, ahora siento que parí, ahora sí que estoy disfrutando, y por eso da estas exclamaciones de gozo. Pero si no hubiera sido antes una tribulación, no estuviera gozoso. Pero estaba preocupado porque estaba sabiendo lo que estaba pasando allá. Pero cuando regresa Timoteo, viene el gozo. Para que disfrutes la comida hay que tener hambre, hermanos. No, siempre Dios sabe sacar provecho de las cosas malas. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. ¿Qué les dije? ¿Quieres disfrutar de estas cosas? La esperanza que se demora es tortura para el alma o para el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida es el deseo cumplido. En ese momento te gozas. Eso es Cristo, hermano. O sea, eso es lo hermoso de esos momentos. Pero por eso Dios saca provecho de estas cosas. Producen un cada vez más excelente peso de gloria en nosotros. Orando de noche y de día con gran insistencia. Fíjate la manera. ¿Y en qué contexto estamos ahorita? En el de las acciones de gracias. ¿Qué quiero decir con esto? A veces no queremos venir. A veces está bien, se hace noche a las 7. A las 7 está el sol alto, se hace noche a las 8. Pero a veces a las 7 ya tiene rato que se oscureció. Y el tiempo frío y todo, no es fácil. Pero siempre hay un grupito que lo hace. Y no le estoy sacando en cara, hermanos, porque yo sé que muchos viven lejos. Pero los que estamos aquí, gracias al Señor que podemos venir siempre. Los que están acompañándonos. Así que dice, orando de noche y de día con gran insistencia.
Gratitud de Pablo a Dios por el gozo concedido. Otra vez Pablo sabe a quién dar las gracias por las cosas que Dios hace en nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, fíjate lo que, acuérdense de ese texto, la recibiste no como palabra de hombre, sino como según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso que pasó es una obra de Dios, que los hermanos recibieron la palabra de Dios como realmente es palabra de Dios. Pablo le da gracias a Dios por eso también, como lo está haciendo ahorita, porque los hermanos están fortalecidos en la fe, porque están entendiendo la teología del sufrimiento y de las aflicciones. Una de las características del verdadero creyente es que siempre le dará la gloria a Dios por todos los logros de fe, amor y perseverancia adquiridos por gracia, obviamente. Los creyentes debemos dar gracias a Dios por todo. Eso mismo nos enseñó Cristo y lo estamos viendo por todas las epístolas. Las parábolas de Cristo siempre extraen doctrinas que son las que vemos ahora. Y tenemos una que nos recuerda mucho, Lucas 17:15. Ya nomás voy a traer el contexto final. Entonces uno de ellos acababa de curar 10 leprosos. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, dando gracias, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Se espera más de un pecador. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Adorando al efod, como todos todos aquellos. Dios les dio la guerra con 300, hizo que se mataran solos, pero ellos estaban adorando al efod, ¿me entienden? A un ídolo falso, prostituyéndose con un Dios en vez de darle la gloria a Dios. Toda la vida así son. ¿Por qué crees que cuando se hace un jonrón con un bate, el bate vale mucho dinero y la pelota vale mucho dinero? Porque la gente no le da la gloria ni siquiera al que dio el bate, y menos al que le dio la fortaleza y la sabiduría al que batió. Nunca se la dan a Dios. Mire, seamos honestos, en cuanto ustedes tienen una destreza, cuando son buenos ahorrando dinero, es que yo, en vez de que le des gloria a Dios porque te capacitó para ahorrar, te la estás dando a ti. Yo por eso cuido y que yo por eso. Tantito eres inteligente y luego se te para el cuello. No lo puedes lograr un logro sin que no te creas la gran cosa. Honestamente así somos. No le damos gloria a Dios. Parece cualquier cosa, hermano, pero la Biblia trae esta enseñanza por algo. Aquí lo estamos viendo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Solo los verdaderos creyentes saben agradecerle a Dios, los que tienen esa fe salvadora. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice, demos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Estas cosas vinieron dándole gracias. Dice Pablo, yo estoy viendo el evangelio en poder en ustedes. Sé que su fe obra y le doy gracias a Dios sin cesar. Sé que su amor trabaja y le damos gracias a Dios sin cesar. Sé que su esperanza es constante y le damos gracias a Dios sin cesar. Y la oración continúa. Un ferviente deseo de crecer y abundar en santidad y amor. Peticiones de oración. Nosotros primero hacemos las acciones de gracia y luego las peticiones de oración. Eso lo saben todos los que vienen. Versículo 10. Usando el mismo versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Bueno, esta misma orando de noche y de día con gran insistencia hizo esa misma oración hacen dos cosas. Primero, dan las gracias a Dios, pero también la petición. Este orar con insistencia del versículo 10 es tanto para las acciones de gracias como para las peticiones. Pablo comienza aquí orando para que la fe siga siendo fortalecida y completa. Por eso dice, lo que falta de vuestra fe. Ahora está pidiendo algo. Dio gracias por todos los resultados, porque la fe fue fortalecida, porque entendieron la teología de las tribulaciones. Y ahora dice que quiere orar por lo que falta de vuestra fe. ¿Qué es lo que falta de vuestra fe? Ya fuiste lavado, pero los pies se siguen ensuciando.
Los pies se siguen ensuciando. Hay algo que hace falta todavía. Sí, seguimos pecando. Y todavía no lo sabemos todo. Estamos siendo edificados en esta iglesia. Pablo comienza aquí orando para que la fe siga siendo fortalecida y completada. Primera de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final, ese es el fin. Pablo sabía que para eso fue constituido por Cristo, para capacitar a los santos, y lo hace orando por eso, ya que él sabe cuál es el medio de cómo Dios actúa, la oración. Y esto mismo debemos hacer nosotros los pastores, ya que también fuimos constituidos por el mismo Cristo. El que constituyó a Pablo, a los apóstoles, a los profetas, nos constituyó a nosotros. Y esta debería ser la actitud de nosotros también. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Acuérdate, ya les expliqué que también él escogió a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, porque dice, dando a entender el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Que estaba en ellos. Dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está el texto claro. ¿Qué está orando Pablo? Por lo que falta de vuestra fe. ¿Qué falta? Óiganlo bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es lo que falta. Hasta que lleguemos a parecernos a Cristo. Hasta que nos parezcamos a Cristo nos falta mucho. Por eso hay que orar mucho. ¿Ves la oración? Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Vean esta oración. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, ahí, coma, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo le está orando de la misma manera a Dios el Padre como a Dios el Hijo. Pablo está poniendo a Cristo como Dios. Pablo ora a Dios Padre y al mismo tiempo a Dios el Hijo, tres personas distintas, más un solo Dios. Cristo es Dios. Sin un buen conocimiento de la doctrina de la Trinidad, esto parece gramaticalmente incorrecto, pero hay otro texto. Aquí vemos que un ejemplo más claro, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y hay un solo Dios. Este texto nos ayuda a entender mejor que Jesucristo es Dios, y por eso Pablo ora tanto a Dios como a Cristo. En otras palabras, nuestras oraciones siempre deben ser trinitarias. Y lo estamos viendo todas las veces aquí. Yo creo que todos lo saben. Las oraciones son así. Son dirigidas a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo, con la ayuda y intervención del Espíritu Santo, en línea con la palabra de Dios. Ahora, pero eso no quiere decir que Dios el Padre es más que Dios el Hijo ni que Dios el Espíritu Santo. No, son iguales, pero aquí estamos viendo la subordinación de poderes. Sin embargo, los tres son Dios y hay un solo Dios. Eso es lo que sabemos nosotros. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, aquí cambia el orden, y Dios nuestro Padre, los dos otra vez, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Así que esta oración no deja de ser una oración trinitaria. En esta oración vemos que Pablo sabe que Jesucristo es Dios, y eso lo sabemos nosotros también. Es la doctrina de la Trinidad. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Acuérdate que esto está orando Pablo ahora. Está orando con una oración de día y de noche, con una oración ferviente. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, el mutuo. Este amor se ora porque sabemos que viene de Dios, pero tenemos que verlo en nosotros y tenemos que abundar en eso. Y eso se ora porque sabemos la fuente del amor es Dios. Esta enseñanza está más que clara por Cristo y los apóstoles. Él es el gran mandamiento, es nuestra única ley. Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y dice aquí que abundemos en amor. Juan está orando en línea con la palabra de Dios, porque eso lo manda Dios.
Dios es tu mando que os améis unos a otros. En este capítulo vemos claro que la fe y el amor son parte integral de una iglesia saludable y confirman la autenticidad de los verdaderos creyentes, no dejando a un lado la constancia en la esperanza y de su segunda venida. Como lo veremos en el siguiente versículo, y con esto terminamos. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles. Acuérdate que sigue orando, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La parábola de las 10 vírgenes de 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra esta enseñanza de esta preparación, de estar preparados para su segunda venida, siendo santificados cada día más por el Espíritu Santo. Mateo 25, ahora sabemos cómo es esto y entendemos. Ya cuando se explica esta parábola en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron fuera? Porque el Espíritu Santo no estaba con ellas. Porque sus lámparas no tenían aceite y es un símbolo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, esta es una oración que tenemos que hacer, tenemos que velar, tenemos que estar pendientes si los frutos del Espíritu Santo o los frutos del amor están siendo en nosotros manifestados. Nosotros estamos firmes por la fe en la obra de Cristo en favor nuestro. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, esto es lo más hermoso. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con esto voy a terminar con 3 aplicaciones, no muy largas, para sentar un poquito el mensaje en nosotros. Primera aplicación: no solo somos justificados y tenemos paz con Dios, también nos gozamos en las tribulaciones y en base a este buen conocimiento, a una buena teología del sufrir. Este mismo texto de Romanos 5, que den el versículo 2, siguiendo del versículo 3, mira lo que dice. Pero para que te entiendas mejor, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está hablando de la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego dice 3, y no solo esto, que ya es demasiado, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Wow, y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y si quieres que el fruto del Espíritu Santo verlo en tu vida, tienes que pasar por la tribulación. ¿Ves qué malo es tener una mala teología de las tribulaciones? No, pastor, Señor, yo quiero ver la paciencia en mi vida. Sí, tienes que pasar por la tribulación. No, pero eso no quiero. Pues nunca la vas a ver. A todos los frutos del Espíritu Santo no se van a ver en ti, y eso ya viene de Dios. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esa esperanza que persevera, fíjate dónde viene anclada: en el sufrimiento, en las aflicciones. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves que las aflicciones, la teología de la aflicción, hermano, con una buena teología, produce un cada vez más excelente y peso de gloria? ¿Ves a dónde vinimos a dar aquí? ¿Quién no quiere llegar a esto? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Oh! Eso lo quiero. Pero fíjate cómo empezó. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Espérate ahí no. Pues si no empiezas por ahí, no llegas acá. Si no cruzas el desierto, no llegas a la Canaán celestial. No hay manera, no hay forma. Y no soy, yo aquí siempre he dicho, hermano, yo no soy ese tipo de pastores que siempre lo estoy torturando con el sufrimiento. No, porque yo desde que soy cristiano he sido más feliz que nunca. Y no porque tenga dinero, nunca había disfrutado la felicidad que disfruto siendo creyente. Y yo creo que ustedes también.
Antes en ningún momento llegué a experimentar esta felicidad y este gozo. Así que se goza en Dios. Hay un gozo hasta en las tribulaciones. Imagínate. Segunda aplicación. En el fortalecimiento de la fe, el gozarnos de nuestras tribulaciones y la constancia en la esperanza de su venida para nosotros sería imposible sin la ayuda continua de nuestro Dios Jesucristo el Señor por medio de su Espíritu Santo. Hebreos 13. Ahora, todo esto es posible. Eso pasa en nosotros, ¿verdad? Eso es verdad, hermano. Pero lo más glorioso y lo que nos debe de llenar de gozo es que sabemos de dónde viene ese poder. Sabemos quién está actuando en nosotros ese poder. Eso es lo más grande. Por ejemplo, Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la resurrección. La resurrección, hermanos, para nosotros los creyentes es la doctrina principal de que nuestra fe es genuina y no somos como ninguna otra fe. Si Cristo no resucitó, todo es mentira. No hay Dios y no sirve nada. Así que, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, de los muertos a nuestro Dios Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves qué grandeza? ¿Ves lo que hace nuestro Dios? Por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que vamos a experimentar todo esto. Por eso Pablo, dando gracias cuando funcionaban las cosas y orando por las que faltaban. Tercera aplicación. Las acciones de gracias y las oraciones sin cesar son la garantía que seremos fortalecidos en la fe, consolados en las tribulaciones, constantes en santidad, aguardando su segunda venida en gloria. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ya que sin esta santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. De ahí la preocupación de Pablo de la santidad y del amor, ¿verdad? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto también está la exhortación, por eso la oración, hermanos, por eso la oración. Y al mismo tiempo con esto les vamos a dar una exhortación, una advertencia fuerte a los no creyentes. En el mismo texto de Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sabes qué significa eso? Por amor al mundo dejó a Cristo. Por un ¿cómo se llama? Cisterna rota dejó el manantial de agua viva. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, igual que Judas Iscariote, acuérdense, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No esperes que sea demasiado tarde. Ven a Cristo. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por fortalecer nuestros corazones con ella, por hablarnos cada domingo. Gracias porque sabemos todo lo que has hecho para que esto sea posible. Te doy gracias por todos los que están aquí, por cada uno de ellos, por lo que pudimos escuchar de ti, Señor. Y te ruego, Padre, en oración, delante de esta iglesia, suplico que también esta iglesia, Señor, reciba ese evangelio en poder y que tomen la palabra dicha por nosotros como lo que realmente es la palabra de Dios. Porque solamente así dejarán de criticar, de poner pretextos, porque no estamos predicándonos nosotros mismos, Señor, sino tu palabra, que es dicha por nosotros
vergonzosamente, pero es tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.